Ok, si les parece bien, vamos a comenzar con este simulacro acerca del tema de sucesiones. Primero que nada, me gustaría comenzar con una primera pregunta. Lo que se tiene que observar en esta primera pregunta es que en realidad este sería un bloque aleatorio. Tenemos 4 preguntas y si yo les aplicara este examen, solamente les pondría una de estas 4 preguntas. Lo importante aquí, sobre todo, va a ser que ustedes noten cuáles serían las similitudes entre estas 4 preguntas. Vamos a avanzar. Quiero que vean que en este caso particular lo que nos están pidiendo es que determinemos si la sucesión dada converge o diverge. Y quiero que noten que esta sería una de las posibles opciones que les podría aparecer en este examen de manera aleatoria. Otra opción sería este ejercicio, una tercera opción y una cuarta. Lo que ustedes pueden notar acerca de estos 4 primeras opciones es la presencia de este término -1 a la n. Otra cosa que ustedes pueden notar es la presencia de las funciones trigonométricas seno y coseno. Y tenemos unos argumentos en particular. Antes de comenzar dando un argumento matemático acerca de cómo podemos responder a esta pregunta de si converge o diverge la sucesión, lo primero es que quiero que ganemos un poquito de como que cierta intuición acerca de si la serie va a converger o va a diverger. Y para ello lo que voy a hacer es dejar de compartir esta pantalla y vamos a graficar mediante Excel estas 4 sucesiones de este ejercicio. Entonces voy a quitar esta pantalla y les voy a compartir mi pantalla de Excel. Quiero que noten que cualquier computadora que ustedes tengan acceso va a tener Excel o probablemente si están utilizando algún otro sistema operativo, pues el equivalente a Excel. Em, un OpenOffice en Linux o Numbers creo que se utiliza en Mac. Entonces ahí pues también es cosa de buscar, pero las como opciones básicas las van a encontrar exactamente de la misma manera, tal vez con ciertas como diferencias. Ok, quiero que noten que en este caso yo voy a resolver 4 ejercicios. Entonces, pensando en que quiero resolver o que quiero graficar estas 4 primeras opciones de mi pregunta 1, yo voy a abrir 4 hojas. Otra cosa que es importante siempre que nosotros como que creemos un nuevo documento, mi sugerencia es que ustedes se den a la tarea de guardar sus documentos. Siempre les digo esto, les va a permitir como que si hacen algún cambio que no tengan como que mayores inconvenientes. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es justamente hacer esto de acá. Voy a buscar como que una carpeta adecuada. En este caso, voy a considerar más opciones y yo en particular quiero que vean que creé una carpeta que le llamé simulacro 1 sucesiones. Entonces aquí, pues, por ejemplo, relacionado a este simulacro, esta sería la pregunta número 1. Entonces le voy a dar ese nombre. También le podría poner como gráfico de sucesiones, ahí como que pues, los nombres dependen un poco de gustos. Quiero que vean que cada una de estas hojas va a representar una de estas opciones. Entonces, vean que en este caso, pues la intención es explicarles, por lo cual cuento como que con algo de tiempo y lo que voy a hacer, esto lo podrían hacer perfectamente con un screenshot si no tuvieran pues el documento como que tal cual que yo tengo en este momento, pero si no, les digo como que desde esta misma grabación hay como también muchas herramientas que ustedes pueden utilizar como para hacer screenshots. Entonces también como que una de como de las cosas que podemos como que considerar es, pues no necesitamos escribir como tal el ejercicio, podemos tomar screenshots y de esta manera como que suplir esto de escribir. Y les digo, la intención ahorita es que ganemos cierta intuición acerca de este tema. Entonces voy a poner aquí mi segunda hoja, en este caso mi tercer ejercicio
como que para que lo tengamos presente. Y la última posibilidad, en este caso, va a ser este reactivo de acá. Ok. Quiero que vean que esto simplemente es para que no tenga que andar volteando a ver otras páginas. Ok. Vamos a darnos cuenta que la idea que vamos a hacer para graficar esta sucesión 1 va a ser exactamente análoga en todos los demás ejercicios. En este caso, mi sugerencia es que ustedes consideren dos columnas. En una columna lo que vamos a colocar son los números naturales y en otra columna lo que vamos a colocar es la evaluación de estos números naturales considerando esta regla de correspondencia. Quiero que vean que cuando ustedes grafiquen una sucesión, ahí pues va a depender un poco del gráfico que ustedes quieran obtener, pero la intención de utilizar una hoja de cálculo y no como tal utilizar nuestra hoja de papel para hacer esta evaluación es que podemos nosotros como que realizar como cálculos de manera sencilla. En este caso, por ejemplo, yo voy a considerar los primeros 20 valores naturales, aunque yo siempre puedo hacer crecer este número. Ok, voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea de mejor manera al rato mi gráfico y quiero que vean, en esta columna lo único que estoy colocando son los números naturales, del 1 al 20, pero podría poner del 1 al 50, del 1 al 100, como que se van a dar cuenta que es muy sencillo de utilizar esta hoja de cálculo. Quiero que vean que en esta celda C10 lo que yo voy a colocar es un igual, voy a escribir una fórmula. Voy a abrir el paréntesis y voy a colocar el valor de -1. En este caso, pues, lo que ustedes tienen que averiguar, y quiero que vean que ahorita es lo que estoy haciendo, es cómo ponemos una potencia. En este caso, para escribir una potencia, voy a utilizar este símbolo que es como un acento francés. Como verán, no me sé los términos como correctos, pero lo pueden encontrar. Y quiero que vean que quiero elevar este -1 a la potencia n. En particular, en este caso, lo quiero elevar al 1. Posteriormente, voy a colocar el símbolo de por. Voy a escribir a la función seno y aquí, por ejemplo, hablando de Excel, lo que ustedes tienen que tener cuidado es si ustedes esta función o su programa lo tienen en español o en inglés. Si lo tuvieran en inglés, pues lo que tendrían que buscar es la función como que seno en inglés. Yo en este caso lo tengo en español y por lo tanto voy a escribir como tal seno. Y quiero que vean que aquí lo que me aparece es el seno de 1 entre la celda que contiene el valor de n, nuevamente elevado al cuadrado. Les digo, para encontrar este tipo de símbolos, pues ustedes siempre pueden como que practicar, investigar como en algún motor de búsqueda o ponerse como que ahí a jugar con su teclado para indagar dónde pueden obtener este símbolo. Quiero que vean que en este caso en particular yo obtuve un valor. Justamente este valor es la evaluación de esta función en el valor de 1. Y quiero que vean, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean de mejor manera. Quiero que noten que si yo me paro en esta esquina inferior derecha de la celda, no sé si se dan cuenta que mi símbolo cambia. Aquí tengo una especie de más, como que grueso, y aquí se vuelve un más como si fuera como negritas. Si ustedes con su mouse le dan doble clic en esta esquina, y cuando me refiero al doble clic, es el doble clic izquierdo. Si ustedes hacen esto, en automático lo que va a ocurrir con su hoja de Excel es que se va a llenar. Si nosotros aquí hubiéramos colocado del 1 al 50, pasaría exactamente lo mismo. Voy a borrar este procedimiento simplemente para que lo puedan ustedes observar. Quiero que vean que voy a eliminar esto de acá. Imagínense que yo quiero que mi sucesión sea más grande, es decir, que el gráfico de mi sucesión, perdónenme, aquí tengo que tomar dos elementos para que sí entienda que la regla es como vamos sumando uno a uno. Voy a considerar, por ejemplo, 35 elementos de mi sucesión, los primeros 35 elementos de la sucesión. Recordemos que una sucesión va a tener tantos elementos como los números naturales, es decir, infinitos valores.
Otra vez, nos paramos en la celda C10, me ubico en esta esquina inferior derecha, doy doble clic y en automático quiero que vean que se complementa mi tabla. También puedo arrastrar, pero les digo, quizás si ustedes van a trabajar con grandes volúmenes de datos en algún otro problema, pues este tipo de como tips les pueden ayudar. Voy a hacer ahora más pequeña mi pantalla, bueno, como que voy a alejar un poco, para que ustedes noten que ahora lo que voy a hacer es tomar justamente estas dos columnas. Voy a tomar las columnas con las etiquetas con las cuales yo estoy nombrando a cada una de estas columnas. Si nosotros seleccionamos estos dos datos y no sé si observan como que se formó una especie de ventana, que tiene como una ventana y un rayito. Si quieren ahorita trato de como que ver si lo puedo encontrar más grande, pero quiero que vean que les aparece un botón que se llama análisis rápido. Si ustedes le dan clic sobre este botón, les digo, lo pueden encontrar en inglés si su computadora está en ese idioma, pero en mi caso yo voy a irme a este apartado que se llama gráficos. Dentro de los gráficos, Excel maneja pues diferentes tipos de gráficos. En particular, yo voy a trabajar con un gráfico de dispersión y quiero que vean que este gráfico lo que me está representando justamente es a mi sucesión. Quiero que vean que la gráfica de esta sucesión en realidad serían los puntos que aquí aparecen. Las líneas que están uniendo dos puntos en realidad en esta sucesión no existen, simplemente lo que nos permite es tener una como visualización como que de la sucesión, pero quiero que quede claro que en realidad nuestro gráfico solamente estaría representado por los puntitos que aquí aparecen. Vean. De la misma manera que obtuve este gráfico, voy a mostrarles con el siguiente ejemplo qué podemos obtener. Quiero que noten que ahorita solamente estamos graficando. Nos vamos con el segundo ejemplo y vamos a hacer exactamente lo mismo. N y en este caso A sub N. Voy a hacerlo más grande, permítanme nada más para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Y quiero que vean, la intención es exactamente la misma. Ponemos quizá uno o tres valores de tal manera que la hoja de cálculo entienda cuántos valores queremos calcular. Voy a tomar, por ejemplo, 40 primeros elementos de la sucesión. Recuerden que esto puede crecer todo lo que yo quiera. Bueno, y también lo que me permita la hoja de cálculo. Posteriormente voy a colocar mi fórmula. Mi fórmula me dice -1 elevado, en este caso el valor que contiene a mi celda, multiplicado por, y otra vez me tengo que dar a la tarea de buscar específicamente la función coseno, devuelve el coseno de un ángulo, esta función sería correcta para nosotros, y posteriormente vamos a colocar todo lo que aparece a continuación. Quiero que vean que lo primero que tengo que colocar es el valor de pi. En este caso, este valor es un valor constante y es una aproximación al número pi. Y en Excel, este pi siempre lo voy a representar como un pi y entre paréntesis como que de alguna cierta manera estamos representando que tiene un argumento vacío. Posteriormente, lo que voy a hacer es multiplicar. Ay, perdonen. Quiero que vean que esto está apareciendo porque aquí Excel sí me pide que mis expresiones estén bien, como que todos los paréntesis abran y cierran de manera correcta. Tengo a pi y posteriormente voy a poner aquí a la celda elevada al cuadrado más 1. Quiero que vean que todo esto está en mi argumento. Nada más para verificar que esto es correcto, pues le doy un enter, pero quiero que noten que dentro del argumento, esto que acabo de escribir solamente representa al numerador. Si yo quiero escribir al denominador, para que esta expresión tenga sentido, yo tengo que abrir otros paréntesis, escribir entre, y notemos que en este caso yo voy a poner otros paréntesis que lo que me van a indicar es todo lo que aparece en el denominador. 2 por lo que tengo en esta celda elevada al cuadrado.
Aquí, sobre todo, como que lo más importante a tomar en cuenta y lo que no deberíamos de perder de vista es que los paréntesis deberían de estar colocados de manera correcta. Notemos, quizá, por ejemplo, si en este momento les causa un poquito de confusión esto de los paréntesis, mi sugerencia es que ustedes calculen a mano el primer valor. ¿A qué me refiero? Si yo coloco -1 elevada a la 1, me va a quedar un signo negativo, algo que me está arrojando este primer término. Posteriormente, si yo reemplazo en las n's 1, 1 elevado al cuadrado me queda 1, 1 más 1 me queda 2. Y en el denominador también me queda 2. Quiero que vean que el 2 del numerador con el 2 del denominador se cancelan y solamente me va a quedar menos coseno de pi. Y, por ejemplo, ustedes pueden utilizar una calculadora, pero también si no tienen una calculadora, pero tienen internet, pues pueden utilizar diferentes tipos de páginas. En este caso en particular, yo voy a usar una que me gusta mucho, que se llama Wolfram Alpha. Les digo, solamente necesitan una conexión a internet. Y lo que nos decía esta fórmula es que queremos calcular menos coseno de pi. Y quiero que vean que el valor de menos coseno de pi es exactamente igual a 1, que es lo que obteníamos en esta hoja en Excel. También si nosotros quisiéramos como que ahorita, si no sé si se dieron cuenta que varios de los cálculos que aquí mencioné los hice mentales, pero imagínense que nosotros queremos corroborar que el primer valor que nosotros estamos escribiendo es correcto. En este caso, yo tengo -1 elevada a la 1, posteriormente tengo por coseno y coloco mis paréntesis. Te digo, pueden ustedes utilizar exactamente la misma estructura. Quiero que vean que estos paréntesis los estoy abriendo para el numerador y esos paréntesis los estoy abriendo para el denominador. Posteriormente voy a poner pi y esta expresión la voy a multiplicar por n cuadrada más 1 entre 2 por n elevado al cuadrado. Lo estoy escribiendo tal cual como lo pondrían ustedes o tal cual como lo pusimos aquí en Excel. Sin embargo, hay que recordar que lo que queremos evaluar es solamente el primer valor y n en este caso valía 1. Les digo, lo pueden hacer a mano, en este caso simplemente era para mostrar cómo con esta herramienta podrían como calcular. Ya teniendo un poquito más de seguridad de que esta expresión que escribimos aquí es correcta, pues solamente hacemos el mismo truco de hace un rato y damos doble clic. Quiero que vean que para calcular el gráfico de dispersión, puede ser que ustedes tengan algún problema en encontrar justamente este símbolo que les señalaba, como es como una cajita que tiene un rayito. En este caso, por ejemplo, les quiero mostrar otra manera en que pudieran hacer este gráfico. Si se van aquí a insertar, quiero que vean que les van a aparecer como que diferentes tipos de gráfico. El que nosotros queremos utilizar es estos que tienen como puntitos que se llaman gráficos de dispersión. Y en este caso en particular, quiero que noten que aquí pueden tener diferentes tipos de gráfico, aquí sin unir los puntos o uniendo los puntos. Como que ahí sería un poco de cuestión de gustos. La gráfica de la sucesión es esta, estos puntitos discretos. Sin embargo, quizá, sobre todo por el tipo de sucesión que es, que tiene este como que cambio de signo, no sé si se dan cuenta que justamente el valor -1 a la n lo que provoca es valor negativo, valor positivo, valor negativo, valor positivo. Esta es la evaluación de esta sucesión en 1, esta es la evaluación de esta sucesión en 2 y así sucesivamente. Quiero que vean que lo que está ocurriendo aquí es que los valores se están como que los valores de la sucesión están alternando entre positivos, negativos, en este caso entre negativos, positivos, positivos, negativos. De la misma manera que yo resolví estos dos primeros ejercicios, pues quizá mi sugerencia es que ustedes intenten resolver estos otros dos. Voy a como que saltarme esto de aquí con la finalidad de avanzar un poco más. Quiero que noten que tal cual este gráfico, yo lo voy a copiar. Este gráfico obtenido en Excel, bueno, siempre es bueno como que guardar las cosas. Y en este caso,
vean que a mí no se me proporcionó un gráfico. Ahorita, con toda la calma del mundo, pues lo estoy colocando en esta parte de acá. Quiero que vean que mi primer gráfico representa menos 1 elevado a la n, seno de 1 entre n al cuadrado. ¿Esto es correcto? En este caso, menos 1 seno de 1 entre n al cuadrado. Ok, y vamos a pegar aquí nuestro siguiente gráfico. Capaz y sí vale la pena que hagamos los gráficos siguientes, pero solamente los voy a hacer como muy rápido, como que en este caso no voy a escribir o no voy a como que señalar nada más. Quiero que noten que este es el gráfico de menos 1 a la n seno de 1 entre n al cuadrado y este sería el gráfico para esta función. Quiero que noten, ahorita voy a hacer los otros dos gráficos, pero les quiero hablar del significado gráfico que podemos obtener de aquí y que la intención de estos gráficos es justamente, o sea, como que no debemos de perder de vista el contestar a estas dos preguntas. Y lo que quiero que observen en este caso en particular, lo que nosotros tenemos aquí es cuando nosotros queremos saber si una sucesión es convergente o divergente, uno de los resultados o una de las definiciones que podemos utilizar es que si el límite de la sucesión, y voy a ponerlo nuevamente en presentación, si el límite de esta sucesión existe, entonces esta sucesión va a ser convergente. Si el límite de este término, y olvidé, cuando n tiene infinito no existe, entonces esta sucesión va a ser divergente. Gráficamente, ¿cómo se ve o cómo se interpreta este límite? Justamente, lo que quiero que noten es que el límite de este término de aquí, si ustedes pudieran trazar una recta horizontal que permita representar los últimos puntos de esta sucesión, lo que ustedes pueden encontrar es que este tipo de comportamiento lo van a obtener solamente las sucesiones convergentes. Aquí la respuesta que ustedes deberían de dar basada en el gráfico es que esta sucesión converge, que esta sucesión converge, y quiero que vean que esta sucesión converge a cero. Justamente la recta horizontal a la cual se pegan todos estos puntitos para un cierto valor, quiero que vean que, por ejemplo, después de 10, estos puntitos ya se están como que ya toman un valor como que muy chiquitito, cercano a cero. Quiero que noten que lo mismo ustedes pueden observar con esta sucesión de aquí. Esta sucesión de aquí también la respuesta sería converge. Voy a dejar estos dos, les digo, mi sugerencia es que ustedes los intenten, como que siguiendo la misma idea. Y quiero que noten que voy a pasar a la siguiente pregunta. En este caso, tengo dos posibles opciones y solamente igual se mostraría una. Quiero que noten que ahorita vamos a hacer un ejercicio netamente gráfico. Si nosotros observamos a esta sucesión, no sé si observan que este mallado que tenemos aquí, justo lo que nos puede permitir observar es que estos puntitos empezaron en valores muy grandes. En este caso, si estoy viendo bien, este es un valor entre 2.5 y 3. Quiero que vean que después el siguiente puntito de la sucesión va a tomar un valor cercano a 1.5 y este valor va acercándose cada vez más al valor de 1. Esta sucesión de aquí, lo que aparenta a través de este gráfico es que converge y converge en este caso a 1. Recuerden, la convergencia, este cálculo del límite de esta exponencial elevada a la 1 sobre n, es para los últimos valores de la sucesión a qué recta horizontal se aproxima. Si no se aproxima a ninguna recta horizontal, todos los últimos valores de su sucesión, entonces la respuesta sería diverge. Quiero que vean que esto lo estamos haciendo solamente en un análisis gráfico. Si observamos el comportamiento de esta sucesión es que partimos de un valor cercano a 0.8, esta sucesión está aumentando su valor y quiero que vean que aparentemente lo que está ocurriendo es que este valor no supera este valor que aquí está escrito como 1.6. Quiero que vean que basado en la gráfica simplemente esta sucesión va a converger
a 1.6. Vamos con la pregunta 3. Quiero que vean que en esta pregunta 3 tenemos en realidad 4 tipos de opciones y solamente se mostraría una. Nuevamente, solamente con un argumento gráfico. Los primeros elementos de mi sucesión tienen un comportamiento que es diferente y variado. No sé si notan que la altura de estos valores son como muy diferentes entre sí. Sin embargo, por ejemplo, también después del valor de 10, todos estos puntitos de mi sucesión, no sé si notan que se están aproximando a una recta horizontal. Justamente esta recta horizontal sería el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito. Esta sucesión sería una sucesión convergente. Seguimos avanzando y nos damos cuenta, pues los primeros puntitos de mi sucesión tienen un comportamiento como que diferentes entre sí, pero después de, por ejemplo, 20, 25, todos estos puntitos de mi sucesión se están aproximando a una recta horizontal que está aproximadamente entre un valor de 2.5 y 2. Esta sucesión, de manera gráfica, nosotros podemos presumir que sería una sucesión convergente. Quiero que vean que hasta este punto no nos había aparecido ninguna sucesión divergente. Este sería un ejemplo de sucesión divergente. No sé si notan que aquí nuestro comportamiento no parece que se vaya a aproximar a ninguna recta horizontal. De hecho, aquí tenemos una pendiente. En este caso, lo que ustedes pueden notar es que esta pendiente está creciendo. Estos puntitos están empezando a aumentar su valor. ¿Se acuerdan que cada uno de estos puntitos son la evaluación en diferentes valores de n? Y quiera que vean que aproximadamente para el valor de 60, en este caso, este puntito toma una posición de entre 40 y 45. Quiero que noten que aquí lo que tenemos es un comportamiento de una sucesión divergente. Vamos a continuar. Quiero que vean que hablando de esta sucesión, este término de aquí de menos 1 elevado a la n también nos habla de estos cambios de signo, que la sucesión va a ir de valores negativos, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Pero quiero que vean que al final los puntitos lo que están haciendo es aproximarse. No sé si se dan cuenta que por arriba y por abajo, pero se están aproximando al valor de 0. Aparenta esta sucesión que converge y va a converger a 0. Llegamos a la pregunta número 4. Aquí tenemos dos opciones. Solamente hablando desde un esquema gráfico, desde una argumentación gráfica, lo que nosotros podemos observar aquí claramente es que esta sucesión está divergiendo. Quiero que noten que estos valores, no sé si alcanzan a ver que es como una especie de, como de triángulo, como que, o aquí tenemos una especie de, no sé, pirámide. Ahí ustedes le pueden encontrar, pero quiero que vean que aquí tienen 1 y todos estos de aquí hasta acá son valores de, como que ceros después del punto decimal. Estos valores ya son valores muy, muy grandes. Entonces quiero que vean que claramente la idea que nosotros tenemos acerca de algo que está divergiendo, que se está alejando, es lo que nosotros obtenemos en esta sucesión. Esta sucesión claramente sería una sucesión divergente, al contrario de esta sucesión de aquí. Quiero que noten que aquí tenemos 2 entre E y en este caso en particular lo que nosotros tenemos es que los primeros términos de la sucesión sí tenían un comportamiento diferente entre ellos, pero no sé si notan que por ejemplo a partir de 20, quizá unos puntos por acá, el comportamiento de esta sucesión se está pegando al valor de 0. Sería una sucesión convergente y converge a 0. La última pregunta que ustedes pueden observar es, en este caso, no resulta tan trivial observar el comportamiento. No sé si notan que aquí parece que está, bueno, más bien está aumentando su valor y como que las alturas son distintas, pero aquí parece que no está como que teniendo este comportamiento horizontal, sino desde mi visión, yo estoy diciendo que probablemente esto va a bajar. Sin embargo, lo que quiero que noten, y justamente ese es un punto importante, este tipo de argumentos están basados en los sentidos, en este caso específicamente en mi sentido de la vista. Y
como que las argumentaciones matemáticas están como que más allá de los sentidos. La intención es que se demuestre con como que cierto rigor matemático, que ahorita voy a hablar de esto. Voy a como que regresarme un poco y quisiera mostrarles en particular con este reactivo que nosotros podemos sacar como que los gráficos de nuestras sucesiones y en este caso en particular pues los gráficos aquí ya están. Déjenme poner esto de este lado. Discúlpenme por mi pobre manejo de mi computadora. Uy, no me estoy familiarizando con ella. Entonces, por ejemplo, supongamos que voy a tomar una hoja más. En esta hoja más quiero replicar este resultado. Simplemente es para comprobar. Voy a poner n y voy a poner de este lado a-n. Noten lo mismo. Puedo tomar 1, 2, 3 y posteriormente puedo decir, bueno, quiero, por ejemplo, aquí, ahorita veo el valor, pero si nosotros notamos el gráfico es de aquí hasta 18. En este caso, casualmente me quedó exactamente lo mismo. Y la expresión que en este ejercicio tenemos es de esta manera. Voy a copiarla mejor para que no tengamos problemas. Para que podamos hacer esto más amplio y que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Voy a pegarlo aquí. Les digo solamente para tenerlo presente. Voy a hacer esto más grande. Y notemos lo siguiente. Si yo escribo esta expresión, lo que yo pondría es un paréntesis. Posteriormente sería el 1 de mi numerador. Entre, y quiero que vean que estos paréntesis lo que me van a reflejar es lo que tengo en el denominador. Voy a regresar, perdónenme aquí lo mismo, como me salí de esta fórmula, por eso me marcaba este error. 1 entre 2 por, si ustedes quieren utilizar este e en Excel, lo que ustedes tienen que utilizar es la función exponencial. En este caso, la función exponencial evaluada en 1 es exactamente igual a este valor e. Recuerden que este e es un número trascendental como es pi, es un valor cercano o aproximado a 2.71. También podrían utilizar el 2.71, sin embargo, si quieren utilizar como la aproximación en este caso que nos da Excel, pues lo utilizarían de esta manera. Quiero que vean que cerramos el paréntesis, posteriormente cerramos el paréntesis de afuera y posteriormente lo que vamos a hacer es elevar a la menos la celda que tenemos de este lado. Damos doble clic acá. Nuevamente vamos a hacer nuestro gráfico y lo que les digo, practiquen con los otros ejercicios y se darán cuenta que realizar gráficos en Excel no es tan complejo hablando de estos gráficos de sucesiones. Noten que el gráfico de esta sucesión sería de esta manera. Observen, voy a hacer esto un poquito más grande, observen las similitudes que hay entre este gráfico y este gráfico. No sé si notan que, por ejemplo, acá me está dando una notación resumida, o sea, como que aquí lo que me está diciendo es 1.2 por 10 a la 13. Se refiere exactamente a lo mismo, simplemente la escritura que tiene esta eje de las yes es diferente, pero noten, el comportamiento es exactamente el mismo, está divergiendo. Si ustedes, por ejemplo, ahorita dicen, ok, ya calculé estos primeros elementos y quisiera poner más elementos en mi gráfico, sin problema lo pueden hacer. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono el gráfico, en automático mis columnas, como que sobre, más bien, las columnas que me permitieron hacer este gráfico se marcan. Entonces, si ustedes hacen crecer estos colores, quiero que vean que si ustedes agregan más puntos acá, por ejemplo, yo agrego 19, en automático este valor se anexa aquí. Y lo mismo, pues, si ponen aquí 20, 21 y así sucesivamente. Entonces, quiero que vean que estos puntitos se van agregando a mi gráfico.
Nada más les quería como que comentar esto simplemente para que vieran que en este caso, el diseño de este examen, pues ya nos tenía varios gráficos y con esos gráficos nosotros podemos hacer ciertas conclusiones. Ahora bien, voy a regresar a el ejercicio número 1 y voy a hablarles específicamente de estos dos primeros ejercicios. Si ustedes quisieran argumentar ya de manera rigurosa por qué esta sucesión habíamos establecido que es convergente y por qué esta sucesión de aquí también es convergente, uno de los argumentos que ustedes podrían dar, y voy a quitar esta pantalla y les voy a mostrar algo a continuación, lo que quiero que vean es el tipo de argumentación que ustedes podrían realizar sería como la que les voy a mostrar. No es la única manera de hacer esta demostración, sin embargo, es uno de los procedimientos. Quiero que vean que lo que les mencionaba hace unos momentos, para que una sucesión podamos establecer que es convergente o divergente, de acuerdo a la definición, lo que nosotros tenemos que calcular es el límite de este término a sub n, el límite cuando n tiende a infinito. Y lo que nosotros necesitamos calcular es exactamente, ¿este límite existe? Si existe, la respuesta va a ser que la sucesión es convergente, y si este límite no existe, entonces la respuesta que vamos a dar es que esta sucesión es divergente. Por el hecho de que tenemos aquí este término de menos 1 elevado a la n, lo que nosotros tenemos en este caso es que una de las posibilidades que yo puedo utilizar para resolver este ejercicio es una prueba por casos. Quiero que noten que en este primer caso, lo que yo tengo, y se me olvidó, perdónenme, quitarles esto de acá para que no les moleste. Lo que quiero que observen es que este límite de menos 1 a la n seno de 1 entre n al cuadrado, si n es par, lo que nosotros nos encontramos es que esta función, menos 1 elevado a la n, va a valer siempre 1. Y les digo, piensen en menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado es menos 1 por menos 1, que sería un 1 positivo. Si yo aquí pongo 4 o 8, lo mismo va a ocurrir. En realidad, esta parte del término enésimo es simplemente la función signo, o es más 1 o es menos 1. Quiero que noten que en este caso, por lo que teníamos aquí, el límite de menos 1 a la n seno de 1 entre n al cuadrado sería el límite tal cual de esta expresión, porque el 1 multiplicado por esto me queda esto de acá. Si recuerdan, hay una propiedad de cálculo 1 que lo que me garantiza es que la función seno es una, bueno, eso es más un resultado de precálculo, la función seno es una función cuyo dominio son todos los números reales y hay un resultado acerca de continuidad que, por ejemplo, la función seno va a ser continua en todos los elementos de su dominio. Y estas propiedades de continuidad lo que me van a permitir es que yo este límite lo pueda introducir al argumento. Quiero que vean que en este caso esto sería exactamente igual al seno y en el argumento tengo el límite de 1 entre n al cuadrado. Ustedes saben que si este límite, lo que estamos calculando cuando n tiende a infinito, 1 entre infinito quedaría exactamente igual a 0. Les digo, la idea intuitiva de este límite es la siguiente. Si ustedes tuvieran un pastel y lo reparten entre una cantidad muy grande de invitados, ¿cuánto les quedaría? Pues esto les quedaría 0. Pero quiero que vean que este 0 está dentro del argumento de la función trigonométrica seno. Seno de 0, disculpen, vale 0. De la misma manera en que hicimos este cálculo considerando solamente a las n pares, nosotros también podemos hacer este cálculo considerando a las n impares. Recuerden, si yo hablo de los números naturales, una manera en que yo puedo clasificar a todos los números naturales es los naturales pares y los naturales impares. Entonces, si nosotros observamos a los n impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y así,
lo que nosotros podemos notar es que menos 1 elevado a la 1 es menos 1. Menos 1 elevado al cubo sería menos 1 por menos 1, un 1 positivo por menos 1, menos. Y quiero que vean que este límite, que era el límite original para este caso en particular, sería menos el límite de seno de 1 entre n al cuadrado. Quiero que vean que la única diferencia entre la argumentación de arriba y la argumentación de abajo es este signo, menos, menos, y todo lo demás es exactamente lo mismo. Hay un resultado de, en este caso, cálculo 2, acerca de series, que lo que nos señala, bueno, perdónenme la palabra series, acerca de sucesiones, que si yo tengo una subsucesión que converge a cero y yo tengo otra subsucesión que converge a cero y esto representa todo como que a todos los elementos de mi conjunto, lo que nosotros vamos a garantizar es que el límite de toda la sucesión completa, no por casos, va a valer exactamente igual a cero. Y voy a utilizar los gráficos que hicimos hace un rato para como explicar esta argumentación. Quiero que vean que por lo tanto la sucesión es convergente ya que el límite de a n existe. En específico, el límite de toda esta sucesión, cuando n es cualquier valor, es exactamente igual a cero. Notemos que en este caso lo que nosotros demostramos con esta argumentación es lo siguiente. Voy a quitarme de acá, déjenme quitarme de acá, y quiero que observen. Lo que nosotros teníamos de nuestro gráfico es lo siguiente. Voy a poner esto más grande y quizá, por ejemplo, aquí más que considerar esta expresión, lo que quiero que noten, voy a ver si lo puedo hacer más grande, si no abro directamente Excel, pero lo que quiero que noten es los n pares. Este n es la primera posición, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. No sé si se dan cuenta que los n pares están por arriba del cero. Pero ¿qué está pasando con estos n pares? Todos estos puntitos se están aproximando al valor de cero. Y ahora, si yo me fijo en los n impares, 1, 3, 5, lo que ustedes pueden notar es que todos estos valores o puntitos impares también se están aproximando a cero. No sé si se dan cuenta que a pesar de que hicimos esta prueba por casos, al final ambos grupos, los grupos de los pares y los grupos de los impares, están convergiendo al valor de cero. Voy a mostrarles, voy a quitar esto de acá. Y ahora lo que les quiero mostrar son los argumentos para los otros 3 ejercicios. ¿Se acuerdan que en realidad aquí pues solamente les puede aparecer un ejercicio, pero la intención, aquí les señalaba. En este caso, por ejemplo, otro tipo de argumentación que ustedes podrían hacer es en este caso, si ustedes quisieran utilizar este teorema que habla de que toda sucesión acotada y monótona es convergente. En este caso, voy a utilizar esta prueba por casos, pero sin embargo, también se podría utilizar. Quiero que vean que aquí lo que les quiero mostrar con estos ejercicios es utilizar este tipo de pruebas por casos. Exactamente lo mismo. Quiero que vean que trabajamos con el caso par y trabajamos con el caso impar. Quiero que vean que en realidad el caso par lo que me dice, y aquí directamente yo podría colocar menos 1 a la n, cuando n es una cantidad par, tendría esto un signo positivo, es lo que tenemos en esta parte de aquí. La función seno y la función coseno, sus dominios son los números reales y quiero que observen que en este caso vamos a utilizar exactamente la misma propiedad que utilizábamos antes. Este límite se puede meter adentro del argumento del coseno. Y esto es lo que está ocurriendo acá. Otra cosa que está ocurriendo en este paso es que acuérdense que los límites permiten o son permeables, hablando de palabras físicas, a las constantes. Las constantes salen del límite. En este caso, la constante pi y la constante 2 es un factor común a toda esta expresión y sale de esta expresión. Déjenme vuelvo a quitar esto para que no nos moleste. Y quiero que vean que lo que me queda es coseno. El argumento es pi medios límite de n cuadrado más 1 entre n al cuadrado.
Quiero que noten que este límite debería de ser como sencillo de calcular porque, les digo, tenemos varias formas de calcular este límite. Una de ellas es dividiendo tanto numerador como denominador entre n al cuadrado, otras aplicando L'Hopital, u otra que, por ejemplo, a mí me gusta mucho es si el grado del numerador y el grado del denominador de una expresión racional es polinomio entre polinomio, tienen el mismo grado. Este polinomio es de grado 2, este polinomio es de grado 2, entonces solamente me quedo con sus coeficientes. El coeficiente del de arriba es 1, el coeficiente del de abajo es 1, el límite va a ser 1 entre 1. Por eso es que aquí como que no me estoy peleando de más con este cálculo de límite y solamente me quedo con coseno de pi medios y el cálculo de este límite me queda igual a 1. Coseno de pi medios vale 0. Y quiero que vean que si nosotros escribiéramos el caso impar, pues prácticamente es un copy-paste del de arriba. La única diferencia es este signo de menos. Vamos a avanzar y lo que decimos aquí en general, quiero que vean que aquí estábamos hablando de las pares, aquí estábamos hablando de las impares, pero como ambos límites se aproximan al mismo valor, entonces el límite de toda la sucesión va a aproximarse a 0 y por lo tanto esta sucesión también va a ser convergente. Quiero que noten que les voy a mostrar este tercer ejemplo. La intención es exactamente la misma. Menos 1 elevado a la n, podemos trabajar con casos pares y con casos impares. Quiero que vean que par menos 1 elevada al cuadrado sería 1 positivo. En este caso, límite de más coseno de 1 entre n al cuadrado. Quiero que vean que aquí lo que está ocurriendo de este paso a este paso es que yo puedo meter el límite adentro del argumento de la función coseno. Límite de 1 entre n al cuadrado vale 0. Coseno de 0, sin embargo, vale 1. Les digo, si ustedes hacen el caso impar, es exactamente lo mismo, solamente aquí con un signo negativo. Quiero que noten que en este caso lo que está ocurriendo con esta sucesión es que los términos pares se están aproximando al valor de 1 y los términos impares se están aproximando al valor de menos 1. En este caso, lo que nosotros tenemos es que estos dos grupos no se están aproximando al mismo valor. Es decir, estos límites del caso par y este límite del caso impar son diferentes. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a establecer es que este límite no va a existir y lo que significa para la sucesión es que la sucesión va a diverger. Ahora sí, de la misma manera y como que simplemente como para explicar de mejor manera lo que hemos argumentado de manera pues rigurosa, es que a continuación voy a hacerles el gráfico como para que como que vayamos observando gráficamente el significado de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer aquí, no sé si se dan cuenta que esta sucesión y esta sucesión son prácticamente la misma. La única diferencia es que en vez de coseno, bueno, que en vez de seno tengo coseno. Entonces, lo que yo voy a hacer es tal cual. Tomo mis dos columnas, el 35, y las voy a pegar en esta parte. Quiero que noten que aquí lo que yo tengo es exactamente la misma fórmula, menos 1 elevado a la n, y quiero que vean que lo único que voy a hacer es reemplazar en donde tenía la palabra seno, ahora voy a poner el cos. Y doy un enter. Quiero que vean que en esta, voy a hacerlo más grande, discúlpenme. En esta fórmula, yo lo que tengo en la celda C16 es esta función evaluada en coseno, pero quiero que vean que la siguiente tiene la definición del seno. Entonces, para actualizar mis valores, pues lo que tengo que hacer es simplemente darle doble clic. Tomamos nuestras dos columnas. Esto espero que ya resulte como más estándar para ustedes, como que
como que se vayan familiarizando. También la práctica les puede ayudar mucho, nuestro gráfico de dispersión. Y quiero que noten que, obviamente este gráfico, les digo, está como uniendo los puntitos. Lo que quiero que noten es, por esta prueba por casos, lo que nosotros volteamos a ver es todos los valores y quizá les digo, sería bueno cambiarlos como que el tipo de gráfico para que ustedes lo puedan como que observar de mejor manera. Este que nada más tiene puntitos. Ok, no. Ok, lo voy a dejar de esta manera. Vean, voy a quitarlo y mejor lo voy a hacer con insertar gráficos, gráficos de dispersión, y yo quiero en particular este de los puntitos. Quiero que noten menos 0.5. Ok, quiero que noten que lo que va a hacer mi sucesión es tener este comportamiento. No sé si se dan cuenta, los pares, aquí si se observan y si le dan clic y ustedes mismos lo hacen, lo que van a encontrar es 2, 4, 6. Quiero que vean que todos los n pares se van a aproximar al valor de 1. Todos los n impares se van a aproximar al valor de -1. Lo que ustedes pueden notar es, nosotros no podemos establecer, después de 20, todos se van a la misma recta horizontal. Esta sucesión para nada es convergente, esta sucesión es divergente, porque el límite de esta sucesión no existe. Se dan cuenta que es un caso diferente a lo que teníamos acá y a lo que teníamos acá. Como que si pensamos en soldaditos pares e impares, los soldaditos pares e impares se están aproximando al cero, lo mismo aquí. Y como que tenemos patitos en fila, los tenemos todos alineados sobre el cero, todos alineados sobre el cero. O sea, como que al principio como que si estaban marchando como a otro ritmo, pero después ya, como que todos nuestros patitos se pusieron en fila. Lo que no ocurre aquí. Les digo, los pares siguieron a este líder 1, los impares siguen a este líder -1. El límite no existe. Vamos a avanzar. Vámonos con la pregunta número 2. No los quiero entretener y por eso es que voy a tratar de resolver solamente uno de los ejercicios con la intención de que ustedes puedan resolver los otros reactivos por su cuenta y si puedo, mañana hacer otra grabación con los ejercicios que me faltan. Quiero que noten que en este caso lo que nos están pidiendo es seleccionar aquellos reactivos que son ciertos para la expresión. En este caso, quiero que noten que lo que habíamos establecido antes, esta sucesión es convergente y aparenta converger a 1. Si es convergente, pues no puede ser divergente. Ahora bien, esta sucesión aparenta ser decreciente. Acuérdense que esta propiedad de decrecer lo que significa es, aquí yo tenía más dinero, pero al siguiente día tuve menos y al siguiente día tuve menos y cada día lo que voy a hacer es que mi dinero o decrezca, o sea, que baje un poquito más o que se mantenga. Eso significaría que fuera decreciente, o más bien eso significa que es decreciente. Lo mismo, si es decreciente, no puede ser creciente. Es una o la otra. Pero lo que sí sabemos es que toda expresión que es decreciente satisface ser monótona. Monótona, lo que yo les diría es, si nosotros clasificamos a los seres vivos, nosotros podríamos tener aquí planta o animal, pero al final sigue siendo ser vivo. Así es lo de monótona. Toda monótona va a ser o decreciente o creciente. Hablando de acotada superiormente y acotada inferiormente, lo que ustedes tienen que considerar de manera gráfica son barreras como tal. Quiero que vean que si yo trazara una recta horizontal en 3, todo como que esta recta horizontal lo que me está impidiendo, les digo, como que piensen en estos en que fueran patitos. Creo que esa es la analogía que les estaba diciendo. Imagínense que aquí tienen como que desde la vista superior la cabeza de este patito, patito, patito. Quiero que vean que todos estos patitos no superan esta línea de frontera que está arriba. Todos estos patitos no superan esta línea de frontera que está aquí abajo o esta línea de frontera que está acá abajo. Podrían considerar como que cualquier recta horizontal. Lo que quiero que noten es que justamente esta frontera superior
va a ser una cota superior. Cualquier recta horizontal que me permita o que me impida que estos avancen hacia esta región va a ser una cota inferior. A esto le llamamos que está acotada superiormente y que está acotada inferiormente. La palabra acotada como que nos las vamos a reservar para aquellas sucesiones que cumplan esta y esta. En estos casos podría ocurrir que nada más fuera acotada superiormente, podría ocurrir que solamente fuera acotada inferiormente, o como en el caso de este ejemplo, cumple las dos. Es acotada tanto superior como inferiormente y por lo tanto es acotada. Ahora, si hablamos de la forma en particular que tiene nuestra sucesión, que son estos tres últimos puntos que podemos elegir, notemos, esta expresión de aquí no es una sucesión de la forma r elevada a la n, tampoco es una expresión racional, ¿se acuerdan? Polinomio entre polinomio, y no tenemos como alternancia de signos. Por lo tanto, yo no tendría que seleccionar ninguna de estas tres opciones. Si ustedes quisieran argumentar, les digo como el tipo de argumentos que podrían dar son como los que yo señalé, que serían como argumentos como un poco platicados. Sin embargo, creo que pues sí les puede dar como cierta intuición acerca de lo que nosotros aquí queremos expresar. De cualquier manera, yo les voy a pasar esta como liga de Nevo en donde ustedes podrían como que ver los ejercicios y quizá eso les pueda como que ganar un poquito más de intuición. Quiero que vean que en este caso, si ustedes tuvieran que argumentar lo que estamos diciendo aquí, una manera de argumentarlo sería como la que les voy a mostrar. Les voy a como que sí pasar, en este caso no tengo mayor inconveniente. Esta liga es una página HTML, bueno, una página de web, y ustedes pueden ver como tal estos apuntes. Quiero que vean que el hecho de que la sucesión esté acotada superiormente, que ustedes pueden colocar una barrera superior, una recta horizontal, una barrera inferior, una recta horizontal, pero por debajo de estos puntos. La manera de demostrar que algo es decreciente, quiero que vean que esto pues es como que a nivel gráfico, sí hay maneras de demostrarlo, pero para los fines de este curso pues no considero que sea tan trascendental que lo hagamos. Algo que sí es importante es cómo demuestran que algo es decreciente. Una de las formas es a través del cálculo de la derivada. En este caso, la derivada de la exponencial de 1 entre x es menos la exponencial de 1 sobre x. Recordemos que la exponencial siempre es una función positiva, x al cuadrado siempre es una función positiva. Todo esto de aquí va a ser siempre positivo, pero con este signo va a ser negativo. Si la derivada de una función es negativa, entonces lo que implica es que esa función es decreciente, y en el caso particular de la sucesión, pues la sucesión va a ser decreciente. Recordemos, por definición, toda sucesión decreciente es una sucesión monótona. Y hablando de por qué esta sucesión, ¿se acuerdan que tenemos que decir por qué la sucesión es convergente? Y en este caso, lo que nosotros podemos argumentar es, mi sucesión es acotada tanto superior como inferiormente, por lo cual cumple con ser una sucesión acotada. Acuérdense, para que sea acotada tienen que ser las dos cosas. Además, es una sucesión monótona. Entonces, hay un resultado, un teorema en específico que implica que toda sucesión monótona y acotada es convergente. Y entonces aquí ese podría ser un argumento que ustedes podrían dar para el hecho de que esta sucesión converge. Les digo, les voy a pasar esta liga para que ustedes lean y revisen como que los ejercicios que no estoy explicando en esta sesión, bueno, o en esta grabación, para que ustedes lo puedan como que con calma verificar. Entonces, no me quiero, como que ya la otra grabación quedó muy, muy grande, no me quiero tampoco tardar tanto en esto. Voy a avanzar y les digo, la manera como de argumentar este ejercicio sería similar a la anterior. Vamos con la pregunta número 3 y quiero que vean que hablando de estos 4 ejercicios en particular, la forma en que tenemos para resolverlos o la forma en que ustedes podrían argumentar matemáticamente, se los voy a mostrar a continuación. Lo mismo, no les voy a mostrar todos los, como que la solución de estos ejercicios, solamente de algunos como que quizá
con ellos les pueda como que recordar cosas que vimos en la clase. Entonces, veamos. Aquí vienen como especies de opciones. Vean. Aquí aparecen otro tipo de procedimientos, pero en este caso quiero que vean que aquí lo que vamos a utilizar es el cálculo de límite. Límite de 5 menos 2 elevado a la menos n entre 4 elevado a la menos n menos 7. Si nosotros aquí colocamos por leyes de los exponentes, este 2 está elevado a una potencia negativa. En este caso, si yo lo escribo como, en vez de que este 2 esté en el numerador, aparezca en el denominador, lo único que yo tengo que tener cuidado de que tengo que cambiar el signo del exponente. 1 entre 2n, y es la misma idea que estamos aplicando aquí. 4 menos n, si yo lo pongo como, yo quisiera ponerlo como un exponente positivo, voy a poner 1 entre 4 y la potencia cambia, el signo de la potencia cambia. Aquí, por leyes de los exponentes, el límite del 5 es 5, menos el límite de este término, el límite de 1 entre 4 elevada a la n. Quiero que vean que, por ejemplo, aquí, como que mi escritura no fue la mejor. Esto no es un coeficiente, sino es una potencia. Y tenemos aquí menos 7. Noten, 1 entre infinitos invitados, un pastel entre infinitos invitados me queda 0, un pastel entre infinitos invitados me queda 0, el límite va a ser, y aquí, menos 5 séptimos. Quiero que vean que este límite existe y por lo tanto esta sucesión va a ser convergente. Voy a mostrarles las otras opciones. Por ejemplo, hablando del ejercicio número 2, aquí lo que yo tengo es una expresión, en este caso racional. Arriba tengo un numerador, abajo tengo un polinomio, abajo también tengo un polinomio. Diferencias de cuadrados. Elevo al cuadrado 3n elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9, n por n al cuadrado, más 1 por menos 1, menos 1. También podrían aplicar otro tipo de técnicas que ustedes hayan visto en precálculo para encontrar esto de acá. En el denominador, por nuestra parte, tenemos 4n cuadrada más 3. Lo que yo les decía, tienen el mismo grado tanto numerador como denominador. El límite aquí va a ser 9 cuartos. Pero otra manera de argumentar es dividiendo entre la potencia, bueno, entre el término n cuadrada. 9n cuadrada entre n al cuadrado me queda 9, menos 1 entre n al cuadrado me quedaría este término. Si yo a 4n al cuadrado la divido entre n al cuadrado me queda este 4 y aquí me queda este término. Y recuerden, 1 entre infinito, 3 entre infinito, estos dos valen 0, por lo tanto, quiero que vean que aquí estoy aplicando leyes de los exponentes. Este límite quedaría igual a 9 cuartos. Como el límite existe, a la sucesión no le queda más que converger. Ahí como que les señalo otro tipo de, como de argumentos que ustedes podrían intentar dar. Vean, aquí lo que tenemos es como tal una expresión racional. Tengo un polinomio en el numerador y tengo un polinomio en el denominador. Y aquí lo que estoy utilizando es esta regla que le voy a llamar L apóstrofe H, que si ustedes la buscan, se escribe de esta manera, L'Hôpital. Como que luego por el inglés la pronuncio como J, pero en realidad en francés, que es de donde viene este nombre, pues no se pronuncia, pero les digo, mi francés y mi inglés están igual, entonces ahí nada más por dar un dato. 5n al cuadrado más 1, si yo derivo el numerador, me queda 10n. Y si yo derivo el denominador, me queda 7. Quiero que vean que esta regla del L'Hôpital lo que me permite es el cálculo de límites como una aplicación de las derivadas. Derivada del numerador, derivada del denominador. En este caso, ¿se acuerdan? Las constantes salen del límite, 10 séptimos del límite de n. Quiero que vean que si ustedes tienen el límite de n, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Este n, 1, 2, 3, 4, se dan cuenta que estos números están creciendo. Yo podría como que, si tuviera como mucho tiempo, seguir como que sumándole 1, 1, 1, 1, y lo que nosotros vamos a encontrar es que este límite de n, cuando n tiende a infinito, pues esto va a ir a infinito, y infinito por una constante queda infinito.
esta sucesión va a ser una sucesión divergente. Ok, pueden, les digo, precisar otro tipo de cosas quizás si leen esta página. Quiero que noten que hablando de este ejercicio, lo que ustedes pueden hacer es una prueba por casos, que es la que estoy señalando en esta parte, pero me gustaría, en vez de hacer esta prueba por casos que de alguna manera ya la entrenamos en los anteriores reactivos, la pueden hacer sin mayor inconveniente. Quiero que vean que aquí estamos utilizando L'Hopital, el caso de par más, el caso de impar menos, límite de 5n más 1 entre 3n al cuadrado más 3, derivada 5, derivada del de abajo 6n. Quiero que vean que si ustedes quisieran volver a aplicar L'Hopital a este límite, ya no lo pueden hacer, dado que L'Hopital sirve para calcular límites, pero de funciones o de formas indeterminadas. Por ejemplo, esta forma indeterminada es infinito entre infinito. Esta ya es una constante entre infinito, ya no se puede aplicar L'Hopital, pero lo que sí es podemos sacar constantes. El límite de 1 entre n me quedaría 0, 5 sextos por 0, esto me queda 0, y quiero que vean que aquí ya pues hice como un poco ya llevo muchos ejercicios resolviéndolos, entonces aquí ya me dio un poquito de pereza hacer estos cálculos y digo pues de manera análoga a este cálculo, con la única distinción de que tengo aquí un signo en menos, me quedaría menos 0 es igual a 0. Entonces aquí les pongo cierta señal acerca de esto. Como las pares se van a 0 y como las impares se van a 0, pues todo el límite de la sucesión se va a 0 y por lo tanto esta sucesión es convergente. Lo que, bueno, voy a dejarlo hasta ahí para no meter como más ruido, como que vamos a utilizar cosas que ya hemos como reciclado. Estos son los 4 ejercicios que aparecen en esta opción. Voy a salirme de acá y quiero que vean que ya nos falta poco. Vamos a hacer esto más grande para que lo podamos visualizar de mejor manera. Quiero que noten, los pares se están pegando al 0, los impares se están pegando al 0. La sucesión converge. La pregunta número 4. En estos 2 ejercicios, lo que ustedes se van a encontrar son con sucesiones de la forma r elevada a la n. Y aquí, sobre todo, la intención es que ustedes, como tal, al encontrarse una sucesión de la forma r elevada a la n, es que apliquen leyes de los exponentes. Quiero que noten que aquí esto va a ser lo importante de estos 2 ejercicios. Su pregunta 4 lo que está evaluando es a ese tipo de sucesiones. Voy a quitar esta pantalla y nuevamente voy a utilizar esta página. Les digo, estas se las voy a compartir sin mayor inconveniente. Entonces, si no mal recuerdo, aparece en esta parte. Disculpen un poco el desorden. Ok, noten. ¿A qué me refiero con que estas sucesiones son de la forma r elevada a la n? Hay sucesiones que van a tener o que van a cumplir con esta estructura. Ahorita les menciono. Vean, yo quisiera calcular el límite. El límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2 por e elevada a la menos n, ¿se acuerdan? Hay, en este caso, como que el resultado que estamos utilizando es uno que les he mencionado de a sobre b a la menos n, es exactamente igual de b sobre a la n. Vean, este 2e pasó como numerador, este 1 como denominador, y la potencia se transformó de negativa a positiva. Y notemos, si nosotros observamos este R es una cantidad, voy a quitar esto para que no moleste. Este R, quiero que vean que es un valor que es mayor que 1. ¿Se acuerdan? Este este número trascendental es aproximadamente un valor de 2.71. 2.71 por este 2, como que es un número sin lugar a dudas mayor que 1. Cuando ocurra esto, este límite siempre se va a ir a infinito. También estructuralmente, si ustedes simplemente notan la forma y en este caso su R es mayor que 1, la sucesión va a ser divergente.
quiero que noten que otra manera, les digo, esta sería otra forma, simplemente observar a la sucesión, 1 entre 2e elevada a la menos n sería equivalente a 2e elevada a la n. Como esta sucesión es de la forma r a la n y el valor absoluto de r es mayor que 1, entonces a la sucesión no le queda más que diverger. Y, por ejemplo, hablando de este ejercicio, quiero que vean que utilizamos exactamente la misma idea. Tenemos a la sucesión 2 elevada a la n entre e elevada a la n. Las sucesiones de la forma Rn. Lo único que ustedes tienen que prestar atención es a aplicar leyes de los exponentes. 2 elevada a la n, e elevada a la n, factor común, bueno, la potencia, como que la ponemos como potencia común para esta fracción y nos damos cuenta, 2 entre e, su valor absoluto es un valor que es menor que 1 y por lo tanto este límite va a valer 0 y la sucesión va a ser convergente. O si yo no quisiera pasar por este límite, hay un resultado teórico que nos dice, si yo tengo mi sucesión y mi sucesión es de la forma r a la n y este r es una cantidad menor que 1, entonces la sucesión va a converger. Y finalmente, ya vamos a terminar con esta grabación. Simplemente les voy a hablar, no sé si se dieron cuenta que aquí medio mencionamos al L'Hopital, pero pues no sería estrictamente necesario utilizarla. Para este último ejercicio que les voy a mostrar a continuación, aquí sí va como que no tenemos como que de otra. Aquí les puse un bloque aleatorio, aunque en realidad pues tengo una única pregunta en este conjunto y lo que quiero que vean es, ¿se acuerdan que este ejercicio, cuando hablábamos de esta parte gráfica, era el ejercicio que habíamos señalado que como que la gráfica no nos da una idea como tan ilustrativa de como que decir si converge o diverge? Vamos a ir con este último ejercicio. Entonces voy a quitar mi... Uy, perdón. Voy a quitar esto. Y noten que lo que vamos a considerar a continuación es este último reactivo. Aquí lo que ustedes van a observar es que por el tipo de sucesión que tenemos, a nosotros no nos va a quedar como que una de las opciones para calcular este límite, y una opción bastante buena para calcular este límite es justamente esta regla del L'Hopital. Quiero que vean que ¿se acuerdan que esta regla nos decía, nos sirve para calcular límites? Y ahora vamos a derivar el numerador. La derivada, y esto les voy a como que hacer pequeñas anotaciones, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 entre x. Si yo pongo aquí, ay, perdónenme, voy a cargar mi lápiz y ahorita se los escribo. Pero lo que estamos aquí obteniendo es la derivada del logaritmo es exactamente a 1 entre x. 1 entre, pero nuestro argumento es diferente a la variable x y entonces vamos a poner 1 entre el logaritmo de n. Esto de aquí se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena es, ya derivé a este de afuera y lo evalué en este de adentro, ahora voy a derivar lo de adentro. Entonces, dos conceptos que les estoy hablando acerca de derivación. En este caso, si yo quiero calcular la derivada del logaritmo de x, yo sé que esta derivada es igual a 1 entre x. Y otra cosa que nosotros, pues, sería bueno que buscáramos en caso de que esto no nos suene tan conocido, es la regla de la cadena. La regla de la cadena lo único que nos dice es que si a mí me interesara derivar a este objeto de aquí que se llama una composición de funciones, pues yo derivo a esta de acá y la evalúo en la g y después la multiplico por esta g'. Lo que estamos haciendo. La derivada de la de afuera, la derivada de la de afuera es 1 entre x, pero la evalúo en el argumento, en el logaritmo de n. Y la derivada del argumento, que es esta g, es 1 entre n. El logaritmo de n, habíamos dicho que es 1 entre x, en particular cuando la variable no es x sino n, me quedaría esto de acá. Quiero que vean que
con L'Hopital, lo que nosotros pudimos es cancelar estos dos términos. Finalmente me queda el límite de 1 entre el logaritmo de n. Este logaritmo de n, lo que va a ocurrir, y ustedes podrían como que trazar la gráfica, pero lo que va a ocurrir es que va a irse, en este caso, aquí les puse algo que no tiene sentido. Acuérdense, 1 entre 0 no significa absolutamente nada. En este caso, voy a borrar esto porque está incorrecto. Quiero que vean que lo que va a pasar con este logaritmo, y se los voy a como que mejor graficar para que me crean, lo que va a ocurrir es que este es 1 entre infinitos invitados a la fiesta. Este límite es exactamente igual a 0, así que la sucesión converge a 0. Nada más por si no recuerdan el gráfico de la sucesión, por ejemplo, aquí en el mismo Wolfram Alpha, le ponen plot y le ponen log, o en este caso de x, que representa el logaritmo natural, y vean, lo que está haciendo este logaritmo es que está creciendo. Aquí yo podría ponerle valores más grandes para que ustedes lo observen, o en este caso ponerle from, por ejemplo, de 0 hasta, vamos a ver si me permite un mejor gráfico. Vean, en este caso, lo que está haciendo nuestra función está creciendo, aunque crece como muy despacito. No sé si lo notan, como que está muy amortiguado esto. Entonces, justamente lo que nosotros aquí estamos observando es que 1 entre infinitos invitados a la fiesta me queda 0, la sucesión es convergente. Ok. Hasta aquí voy a dejar esta grabación. Les digo, en la descripción voy a pegar como que esta dirección de internet. Se va a llamar así tal cual, ¿cómo se llama esto? Se va a llamar, le voy a poner un simulacro 1 sucesiones, y en la descripción del video les voy a compartir justamente este enlace que ahorita voy a guardar. Pero bueno, voy a detener aquí la grabación.